Capítulo 7. En la cima de la humanidad. Santi se adentró en aquella iglesia, ignorando su inquietud. El piso estaba hecho de baldosa blanca, asimismo sintió un ambiente levemente frío y húmedo. A su mente llegaron una serie de buenos recuerdos, todo lo que había vivido en su infancia. Recordó cómo corría de un lado a otro cuando estaba solo, observando los bancos, se vio sentado en ellos, seguía moviendo su mirada, las estatuas y adornos que siempre observaba a detalle. Al fondo veía varias puertas, que eran los salones de clase. No podía ver ningún cambio significativo. Él era el único en ese lugar, lo que le parecía extraño. No hay nadie aquí. Santi caminó lentamente, sus pasos eran silenciosos. En este lugar aprendí a no temer. Aprendí a buscar la verdad. Caminó más rápido, lo que hizo retumbar sus pasos en el total silencio. Decidió sentarse en un banco de madera y comenzó a reflexionar. ¿Qué habrá pasado con el antiguo padre? Ya ha pasado mucho tiempo. Se desanimó un poco. Seguramente ya no estás vivo. Bajando la mirada, estaba triste, pero se dijo a sí mismo con firmeza. Él debe estar en el cielo. Santi estaba un poco feliz. Si existen las sombras, también debe haber un cielo. Pero de pronto Will, que parecía haberlo escuchado donde quiera que estuviese, respondió en un tono burlón. ¿El cielo? ¡Qué tontería! Santi se molestó, pero al mismo tiempo tenía dudas al respecto. ¿Qué te parece tan gracioso? La voz de Will era confiada. Es gracioso, todos hablan del cielo y su salvación, pero en realidad solo hablan de sus tontas ambiciones. Santi replicó molesto. No es eso, el cielo es un lugar maravilloso. La idea del cielo de Santi era como un lugar lleno de luz con abundante paz y alegría. Will contestó con voz despectiva. ¿Y si fuera así, crees que lo encontrarás donde estás? Santi no entendió el mensaje de Will. ¿Qué estás diciendo? Santi sospechaba algo, Will parecía saber algo. ¿Por qué no intentas ir? Aquellas palabras lanzadas dejaron atónito a Santi. ¿Qué? No podía creerlo, como pensar que ir al cielo es posible, pero lo que siguió le causó una gran preocupación. Desde que entraste viste esa cosa. ¿Por qué la estás evitando? Santi se sorprendió. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso estás rastreando todos mis movimientos? A lo que Will le contestó con una pregunta, ¿a qué te recuerda eso? Santi no analizó con detalle las palabras de Will. No creo lo que me estás diciendo, te estás burlando de mí. Will serio le respondió. Ve de una vez, deja de evitarlo. Santi se quedó en blanco un instante. El tono de Will tenía toda la intención de destruir el sueño de Santi. Debes entender una cosa, no existe ningún paraíso. Santi respondió apresuradamente, te equivocas. Pero no sabía cómo contradecirlo, él podía sentir aquello que lo molestaba y trataba de evitarlo. En ese momento revisó que no hubiese nadie rondando, todo estaba vacío, y parecía que estaría así un largo tiempo. De pronto, con cara seria y mirada baja, fijó su mirada hacia una escultura, la cual estaba cercana al altar principal. Se acercó lentamente, podía verse una escultura grande hecha a mano, con finos detalles, adornada con una espada y una corona. Era un ángel, pero algo era diferente y Santi lo sabía. Tú lo hiciste con tus propias manos. Recordando su infancia, él había notado algo inusual en el padre. En sus últimos momentos con él, había hecho ese espacio, removiendo otras esculturas más pequeñas, lo cual podía ser mal visto. Y cierto día apareció aquella estatua. Finalmente su curiosidad lo llevó a preguntarle, y aquel padre le respondió alegremente. Es un nuevo ángel, yo lo vi, es un ángel sin nombre. El padre sonrió. No necesitan un nombre. En su mente infantil aquello le parecía divertido, pero ahora podía ver que algo no andaba bien. Viendo la estatua en la actualidad, ahora posee un nombre conocido. Santi suspiró. Seguro le pusiste ese nombre para que no la quitaran. Santi sintió una profunda tristeza. De aquella figura brotaba un extraño poder, pero eso no era una buena noticia. Esto está mal, aquí no hay nada de lo que me enseñaste, solo hay obsesión. Santi desvió su mirada.
Solo hay una maldita ambición de alcanzar el cielo. Enojado rápidamente tocó la estatua e invocó su símbolo a sus pies. ¿Por qué? Usando todo su poder, solo quería destruir aquello, pero de pronto una luz lo comenzó a envolver, él no había hecho nada más que invocar el símbolo. ¿Funcionó? No sabía qué estaba pasando, levemente intuía lo que estaba pasando, la luz cada vez era más brillante, ya no podía ver nada, solo podía ver luz y en un momento obtuvo un gran sentimiento de determinación. Y pronto la luz bajó su intensidad pudiendo volver a ver. No puede ser. De alguna forma todas las emociones e ideas de Santi fueron reemplazadas. Es increíble. Santi se sentía muy tranquilo. La temperatura era cálida, él creyó estar en la misma iglesia, sin embargo. Es gigantesca. Aquella iglesia ahora era 5 veces más grande y adornada tan extravagantemente, como si se hubiera invertido una fortuna en mejorarla. Santi quería contemplar cada rincón de la majestuosa iglesia, sin embargo, de sus enormes puertas celestiales, podía ver una gigantesca ciudad. La arquitectura era antigua, de piedra blanca como una ciudad de hace 1000 años, una verdadera maravilla. Santi salió del templo sin dudar. El suelo estaba empedrado, y el alrededor de la ciudad estaba rodeado de nubes. Dándose la vuelta pudo ver algo aún más increíble. Es una montaña, es gigantesca. Ahora estaba completamente maravillado, podía apreciarse a la distancia una gigantesca montaña cubierta de construcciones, su cima era tan alta que se perdía entre las nubes. Debido a tal impresión, Santi olvidó todos sus problemas. No puedo creer que esté aquí, es maravilloso. Olvidando por completo cómo había llegado, comenzó a moverse acercándose a la ciudad, percatándose del movimiento. Hay gente aquí. Se apreciaban personas a lo lejos, sin dudar se acercó, viendo una gran cantidad de gente, todos estaban felices mientras hacían alguna cosa, como pulir piedras, haciendo carpintería, alfarería, escribiendo libros, etc. Cada habitante realizaba una actividad productiva con alegría, sin ningún temor. Santi se acercó a ellos y gritó con fuerza a la multitud ocupada, «Hola». Sin embargo nadie lo escuchó, llegando a pensar que estaban tan ocupados que lo ignoraron, pero entonces un anciano notó su saludo y se acercó. Se podía notar que era de estatura de 1,70 metros, una cara repleta de arrugas y sus ropas no eran muy diferentes. «Hola, muchacho, acabas de llegar». Aquel anciano se veía confiado, seguro y tranquilo. Santi no prestaba demasiada atención a esos detalles, en realidad pensaba en explorar cada rincón posible. Solo estoy explorando. Se podía ver una gran determinación en su mirada. El anciano con una sonrisa felizmente respondió. ¿Buscas subir la montaña? Santi vio la montaña, que era realmente gigantesca. Es demasiado alta, parece imposible. Aunque no dudaba en poder subirla con el tiempo suficiente, pero antes quería explorar los alrededores. Santi oía al anciano pero no podía mantener su mirada fija. Sí que lo es. Es el mayor reto del paraíso. Parecía que aquel anciano se alegraba del hecho que fuese difícil. ¿Mayor reto? Algo en la mente de Santi trató de salir con dificultad, eso le parecía extraño. Así es, aquella persona que logre llegar a la cima podrá encontrar la gloria de Dios. Aquel anciano no parecía poder ser más feliz de lo que se veía. En su mente Santi seguía tratando de razonar con dificultad. Mayor gloria, ¿qué querrá decir con eso? Algo desinteresado contestó. Creo que lo intentaré. No sentía determinación en aquel reto, más bien, se sentía más como si lo estuvieran obligando. Pareces joven y fuerte, estoy seguro que lo lograrás. Santi solo agradeció el halago. Entonces aquel anciano se despidió regresando a su lugar. Sin perder tiempo, Santi comenzó a moverse en dirección a la montaña, pero invadido por la curiosidad. Las casas tenían ventanas con figuras brillantes muy coloridas, todo estaba exuberantemente adornado. Tenía un fuerte deseo de explorar todo, pero sin darse cuenta, una persona pasó a su lado. Tuvo que hacerse a un lado para no chocar. Se trataba de un sujeto grande, de al menos 1,90 metros de altura. Él estaba trotando, viéndolo bien era alguien fuerte. Esto le pareció extraño, parecía que se dedicaba a entrenar en el cielo, seguro estaba corriendo como entrenamiento. Hola, tú.
como te llames. Podía notar cierta arrogancia en su voz. ¿También quieres escalar la montaña? Santi contestó algo confundido. Sí. Aquel tipo parecía irradiar cierta vanidad, lo que desagradó más a Santi. El hombre, muy sarcástico, lo señaló y respondió de forma despectiva. Eres débil, jamás podrás hacerlo. Tenía una clara intención de menospreciar a Santi, quien lo notó y un poco enojado respondió. Por supuesto que puedo hacerlo. En ese momento Santi comenzó a caminar, pero ese sujeto comenzó a seguirlo. Ese tipo no se iba a marchar tan fácilmente. No tienes lo necesario, yo sin embargo sí, he entrenado día a día para lograrlo. Enfrente de Santi, el sujeto empezó a posar como tratando de demostrarle su fuerza. Santi estaba cada vez más confundido, comenzaba a preocuparse. Esto no era lo que él reconocía como cielo. ¿Todos los días? ¿Y qué más haces aparte de eso, con su mano en su barbilla a modo de duda? Sí, no hay nada más importante. Con la mano en el pecho. Les mostraré a todos que nadie me supera. Más alarmas sonaron en la mente de Santi. Trato de recordar, las únicas personas con las que ha hablado solo piensan en la montaña. ¿Pero qué no haces otra cosa? Estás en un lugar tan hermoso, a mí me parece que es igual a la cima de esa montaña. Pero el hombre respondió con agresividad y Santi retrocedió un poco. No. Esta es la mayor gloria, esta ciudad no vale nada. Santi razonó un poco y contestó. ¿Qué no estamos ya en el cielo? ¿Qué caso tiene subir más? Repentinamente el hombre cambió de parecer. Las palabras de Santi para el hombre fueron como un duro golpe que destrozaba su más grande sueño. La cara de aquel hombre se puso pálida, estaba muy preocupado. Yo debo subir. Ir a la cima, solo yo puedo, nadie más puede. Santi encontró molestas esas palabras. Pues creo que también lo intentaré. Estaba completamente desinteresado. Tú no puedes. Tú eres débil y tonto. Empujando a Santi, a pesar de que el sujeto pareció usar toda su fuerza, no le hizo ningún daño a Santi, algo que lo sorprendió. Entonces el hombre continuó gritando. Llevo tanto tiempo preparándome para esto. Santi volvió a preocuparse, estaba confundido, era como si algo lo forzara a calmarse. Oye, tranquilo, hay mucho tiempo de sobra. Las palabras del hombre ahora mostraban desesperación. No, debe ser lo más rápido posible. Si no es un reto no vale nada. Santi aún más preocupado dijo. ¿No crees que si es demasiado rápido, no podrás disfrutar el viaje? ¿No se supone que el cielo es para disfrutar? El hombre comenzó a actuar extraño, hablaba erráticamente. Yo subiré, solo yo puedo. Es la mayor gloria. Soy el único que puede. De pronto perdió el equilibrio y pronto caería al suelo, así que Santi se acercó preocupado. Oye, tranquilízate. Incluso trató de usar su poder para calmarlo, pero no ocurrió nada. Santi se percató de eso y pensó en que algo era muy extraño, pero en ese momento ocurrió algo que lo aterró por completo. Aquel hombre comenzó a desfigurarse, viéndolo a la cara, veía que se estaba derritiendo. Santi estaba aterrado, sujetando al sujeto y usando todo su poder. Espera, no. Ayuda. Que alguien lo ayude. Gritó con todas sus fuerzas, pero en ese momento, notó que todos veían la escena a lo lejos, y todos tenían una mirada vacía, parecía que disfrutaban lo que estaba pasando. Él no podía hacer absolutamente nada, solo ver en silencio. Aquel hombre se deshizo, volviéndose en un líquido extraño, el cual se filtró entre el suelo de adoquín, hasta que no quedó nada, como si nunca hubiese existido, como si nada hubiese pasado. Santi pensó con horror. ¿Qué está pasando? ¿Qué es este lugar? Santi ya no quería conocer nada, solo quería escapar, pero no sabía cómo. Ahora todo era una horrible pesadilla. De pronto toda la gente se acercó con caras falsas de susto. Santi podía saber que en realidad estaban alegres. Aquel anciano que fue tan amable habló enojado. Él era un inútil. Santi no era capaz de decir nada. No puede ser. Santi tenía la mirada baja y la mano tapándose la cara. El anciano continuó. Él no buscaba la gloria de Dios, solo pensaba en sí mismo.
por eso fue expulsado del cielo. Solo podía pensar una cosa. Fue mi culpa, todos regresaron a sus lugares, trabajando aún más duro en lo que hacían, a excepción del anciano, quien se acercó a Santi, diciéndole una última cosa. Reza, reza para que Dios te encuentre una utilidad. Él podía sentirlo, aquel anciano veía a los demás como objetos, y en realidad todos eran iguales, devastado respondió. Subiré la montaña. El anciano no cambió su expresión. Buena suerte, muchacho. Santi fue invadido por un gran temor, el anciano regresó a su lugar, pero Santi ya no se atrevió a hablar con nadie, ignorando todo a su paso, ya nada le parecía hermoso. Se marchó en dirección a la montaña, en algún momento trató de salir de esa pesadilla, pero nada funcionaba, caminó lo que fueron varios kilómetros hasta llegar a su base. No estoy cansado. A pesar de haber caminado tanto, era como si no pudiera cansarse, viendo sus manos, tornó su mirada hacia arriba, la montaña era gigantesca, sin embargo comenzó a subir, sin dudar. Quizá encuentre una respuesta en la cima. Al principio era muy fácil, solo tenía que caminar, pero cada vez era más empinado, comenzando a escalar, se aferraba a las rocas con sus manos y pies, increíblemente subió toda la montaña hasta donde las nubes la cubrían. Él había perdido la noción del tiempo, y ya no podía ver nada por las densas nubes, que ahora eran niebla. Creo que ya casi llego. ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sudaba ni una gota. Esto no es cansado de ninguna forma. Parecía que en aquel lugar la fatiga no existía, finalmente logró sobrepasar las nubes, encontrando un templo encima de ellas, sin embargo se sorprendió por otra cosa, aquella montaña tenía una nueva cima, tan grande como la anterior, observando la nueva cima se dijo a sí mismo. Es imposible. Era como si al atravesar las nubes, la montaña creciera y se volviese a repetir, observando el pequeño templo, era un rectángulo hecho de grandes bloques de piedra oscura, lleno de símbolos y letras doradas. Santi tenía una extraña sensación sobre el lugar, siendo la única construcción decidió acercarse. ¿Qué habrá en ese lugar? Una inquietud lo invadía, no quería pasar por lo mismo, al entrar al templo pudo notar un grupo de ancianos rezando, no había mesas ni sillas, ningún objeto, solo un suelo oscuro y pulido, que mostraba su reflejo en él. El templo también estaba hecho de piedra oscura por dentro, vio que todos los ancianos yacían en el suelo, rezando sin ninguna interrupción. Santi pensó. Todos esos ancianos debieron haber escalado también, pero se detuvieron aquí. Sin embargo, viendo a grupo Santi reconoció a uno de ellos, provocando que perdiera el control, sintió como si su corazón se hubiera detenido, invadido de miedo cayó arrodillado, gritando. Miguel. Aquel padre que conoció en su infancia, con quien había aprendido tanto, con quien había aprendido el valor de la vida, ahora se encontraba en esa pesadilla. Santi no podía creer lo que estaba viendo, no podía creer que la persona en quien tanto creyó, tanto aprendió terminó aquí. Todos los ancianos escucharon sus palabras, y por supuesto el padre Miguel, reconociendo a Santi de inmediato. Rápidamente se levantó y se acercó lo más rápido que pudo. ¿Santi? ¿Cómo estás? Hola, mírate cómo has crecido. Con una gran sonrisa y lleno de alegría, su apariencia parecía solo un poco más viejo de como lo recordaba. El padre llegó a Santi y lo abrazó fuertemente, él no se movió, tenía miedo de que algo malo ocurriese, solo ocultó su temor y sonrió falsamente. Yo también estoy feliz de verte. Él estaba a punto de llorar, pero el padre trató de calmarlo. Todo está bien, lo lograste al igual que nosotros. Por miedo a que alguna desgracia pasara no dijo nada. Solo preguntó una cosa. ¿Qué hacen aquí? Su cara no expresaba ninguna emoción, mientras que la cara de Miguel tenía una sonrisa de lado a lado. Estamos rezando por un mundo mejor, mira, hay muchos como nosotros. Santi no pudo evitar preguntar más. ¿Cuánto tiempo llevan aquí? El que parecía el anciano más viejo contestó. Ahora que preguntas, no lo recuerdo. El padre Miguel interrumpió para seguir hablando con Santi. Todo el tiempo me preguntaba si no había más gente como nosotros, y míralos a todos. Santi sabía qué estaba pasando, empezaba a creer que estaba en el infierno, queriendo despertar. ¿Por qué no vienes con nosotros?
Necesitamos toda la ayuda posible. Santi puso una cara falsa de alegría. Por supuesto, pero, espera. Poniendo su brazo en su cabeza, me olvidé de algo abajo, déjame ir por eso y regresaré. Miguel alegremente le contestó. Mírate, riendo un poco, tan lleno de energía, ve, no te preocupes, nosotros seguiremos aquí, mira eso subir la montaña 2 veces, increíble. Santi salió rápidamente de aquel templo, notando que todos volvieron a su lugar. Él estaba completamente devastado, así que observó la cima de la montaña. Esto no es verdad, debe ser una ilusión. Él continuó escalando la montaña hasta que llegó a un punto donde ya no podía ver el templo, donde las nubes se volvieron una densa neblina. No hay nada aquí. El viento soplaba débilmente y rodeado de la neblina, algo le parecía extraño, la iluminación no cambiaba en absoluto. Mientras escalaba dejó salir su desesperación. ¿Qué gloria hay aquí? Si no puedes cansarte de ninguna forma, no puede ser un reto, todo es una maldita mentira. Su mirada era seria y fría, pero mientras escalaba sintió algo con el tacto, notando una pequeña lápida tallada, entonces, acercó su vista hasta poder ver ese mensaje. ¿Por qué quieres subir? Y como si eso fuese una pregunta contestó. Sí, no parece tener ningún sentido. En ese instante recordó a Will, empezaba a recordarlo todo, abriendo más los ojos. ¿Qué pasa con este lugar? Él continuó subiendo hasta que encontró otra lápida. ¿Qué has encontrado? Cada vez le era más claro el objetivo de la montaña, escalando más determinado. ¿Sigo sin ver una cima, será infinita? La neblina cada vez dejaba ver menos, su visión era muy corta, en ese momento se detuvo pensativo. ¿Pero en qué fallaste? ¿Por qué tomaste ese camino? Apretando fuertemente las rocas a las que se aferraba, triste y dudoso continuó subiendo. En ese momento comenzó a notar cansancio, llegando aún más alto, ahora le costaba respirar, entonces encontró una tercera lápida, una mucho más grande que las demás, tratando de leerla, comprendió algo. En el abismo más profundo y oscuro se encuentra la llave de la libertad. Al terminar de leer dijo, no hay gloria, no hay paraíso. Cerrando los ojos brevemente. Aquí no hay nada, y nunca habrá nada, este lugar es el infierno. Perdiendo toda esperanza, ya no tenía fuerza para aferrarse. Entonces Santi se soltó, cayendo desde lo más alto mientras observaba el cielo. ¿Voy a morir? Cerró los ojos y trató de dormir, no quería sentir dolor, perdió la noción del tiempo, pero en un momento sintió que yacía en el suelo, escuchando una voz muy fuerte. Levántate, observa con atención. Rápidamente abrió los ojos. ¿Dónde estoy? No le dolía nada, viendo a su alrededor, seguía rodeado por la niebla, pero no era muy densa, además había un suelo rocoso. Mirando de frente podía ver algo, era agua, que estaba quieta e inmutable, podía sentir una profunda paz en esa agua, transmitiendo un cálido recuerdo que jamás olvidará. ¿Guardiana? ¿Qué es este lugar? ¿Por qué no hay nadie? Sentía soledad, pero estaba calmado, entonces una voz desconocida respondió. Nadie espera en la salida. Aquella voz era masculina, pero aún así le recordaba a la guardiana. ¿Quién eres? En ese momento una luz brillante se acercó despejando toda la neblina, revelando un inmenso océano de aguas tranquilas. Santi se quedó quieto sin hacer nada, y en un momento aquella luz tomó forma, para volverse un caballero tan grande como la guardiana, con una armadura azul brillante, parecía un fantasma transparente que caminaba sobre el agua imperturbable. Llámame, el guardián de los cielos. Sus palabras hacían eco en la mente de Santi, era como si no pudiera ignorarlo por más que lo intentara. ¿Tú también eres un guardián? Como la guardiana de las sombras. La voz del guardián era imponente como la tempestad. Así es. Santi comenzó a hacer preguntas algo ansioso. ¿Qué es lo que pasa en este lugar? ¿Qué pasa con la gente de aquí? Santi quería acercarse más, pero no quería entrar al océano. El guardián respondió. Ellos están embriagados por su arrogancia, avaricia e indiferencia, lo mismo que los lleva a la cima, los destruirá sin piedad.
Santi recordó al padre Miguel. No. ¿No hay forma de ayudarlos? ¿Por qué fue tan fácil salir para mí? Santi en el fondo esperaba una buena respuesta, pero no fue así. Tú mismo lo viste. Casi como si fuese una película, Santi se vio a sí mismo sosteniendo al sujeto molesto. No podemos ayudarlos, tan solo los destruiremos, ellos solo pueden ser destruidos. Santi gritó con tristeza. Yo creí que este lugar era el cielo. El guardián no se movió, parecía una estatua. No hay de qué preocuparse, lo encontrarás. Y contestando su segunda pregunta, es fácil hacer lo que ya se ha hecho. Santi trató de recordar. No recuerdo haber estado aquí nunca. Pero como si el tiempo se hubiera acabado, el guardián dijo. Debes continuar, ya conoces la salida. Con un movimiento de su brazo, le señaló al océano, y Santi dirigió su mirada a este. En las sombras. La salida está en el cielo, y aquí está en el fondo. ¿Qué significa todo esto? Pero aquel guardián ya no estaba por ninguna parte, él había desaparecido cuando menos se dio cuenta. Llenándose de valor, Santi se adentró en el agua, yendo al fondo mientras pensaba. Es profundo. No podía ver algún fondo en ese océano, también temía ahogarse, pero él continuó, tratando de contener la respiración, y a pesar de todo, lo invadió cierta tranquilidad, aunque cada vez estaba más oscuro. Continuó bajando, ya no podía ver nada, él solo deseaba volver, salir de ese cielo falso. Entonces, aquel abismo se iluminó, siendo cubierto por una luz, y en un momento comenzó a ver el lugar donde todo había comenzado. Él no estaba mojado, como si todo hubiese sido una ilusión. Regrese, estoy en la iglesia. Santi había olvidado toda su vida en su estancia, era como si aquel cielo falso le provocara cierta amnesia, y en ese momento, vio a sus pies, notando algo diferente. El símbolo. Ahora poseía una letra más. Una O, la cual seguramente significaba observa. Santi ocultó el símbolo y cayó de rodillas. ¿Por qué estás en ese lugar? De pronto escuchó una voz en su mente. Will parecía reír, así que lo lograste. Solo conozco ese infierno por historias, nosotros le llamamos el cielo de los tontos. Santi gritó en su mente. No es gracioso. Santi estaba a punto de llorar, confundido, cansado y devastado, no podía aceptar aquello de ninguna manera, estaban pasando tantas cosas en tan poco tiempo. Entonces a lo lejos alguien notó su presencia y se acercó dándole ánimos para levantarse. No te preocupes, el Señor te perdona. Parecía ser el padre actual de la iglesia. Santi se calmó de inmediato y se levantó con cara seria. Gracias. Con la mirada seria salió de la iglesia, viendo que estaba atardeciendo, había pasado mucho tiempo en ese lugar, pero un fuerte deseo lo invadía. Juro que voy a sacarte. Entre aquella neblina infinita. El paraíso no está en ninguna parte, no es un lugar. ¿Qué pasaría si el ego fuese inmortal? Fin del capítulo 7.